Amada familia, bendiciones, muy buenos días. Una vez más en este tiempo de devocional. La verdad que para nosotros es un motivo de gozo, de alegría, el saber que ustedes nuevamente han tomado estos tiempos. El que no porque las cosas se están volviendo a la normalidad, muchas cosas se están reactivando, dejemos estos tiempos, sino por el contrario, que estos tiempos se conviertan en un tiempo para escuchar la voz de Dios. El que saquemos estos tiempos para disponernos y que Dios nos siga instruyendo y nos siga enseñando. Somos los pastores Julio y Marisol González. Buenos días a todos, Dios les bendice en esta mañana. Qué bendición el podernos nuevamente reunir a recibir de la palabra de Dios allí donde estás. Dispón tu corazón, tu mente, tu espíritu y todo tu ser para recibir la palabra que viene de parte de Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a colocar ese tiempo en las manos de nuestro buen Señor. Amado Señor y Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, este tiempo, Padre Santo, que es para ti, que es para honrarte a ti, que es para bendecirte a ti, bendito Rey. Disponemos nuestra vida, Señor, en esta hora. Clamamos a ti, Espíritu Santo de Dios, que seas tú trayendo una revelación de tu bendita palabra en nuestras vidas, Señor. Que no quede en el olvido, Señor, que no quede como una palabra más, como un mensaje más, Señor, sino que seamos hacedores de tu bendita palabra, Rey de Gloria. Yo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú obres de una manera especial, de una manera gloriosa, de una manera sobrenatural, sobre cada uno de nosotros, Espíritu Santo de Dios. Anhelamos escuchar tu voz cada día, cada mañana, y sabemos que estos tiempos, Señor, es lo que nos alienta, lo que nos anima, Padre Santo, a seguir en tu palabra, a seguir en tus caminos, Señor. Tu palabra nos enseña y nos dice: meditad en vuestros caminos, meditad en la palabra. Y es lo que hacemos todos los martes, todos los jueves, cuando recibimos de tu consejo, Señor. Es meditar a través de la palabra, Señor. Es tener esos tiempos de revisar a nuestro interior, de nuestra casa, de nuestras propias vidas, de nuestras familias, Señor. Oramos, Espíritu Santo de Dios, para que esa meditación de la palabra, Señor, traiga una transformación a nuestra vida, Señor. No solo se quede en un meditar, no solo se quede en una reflexión, sino también se convierta en un estilo de vida para cada uno de nosotros, Señor. Te honramos y te bendecimos en esta mañana. Atamos al hombre fuerte de la ira, de la contienda, de la disensión, todo lo que se quiera mover en los aires. Yo lo reprendo en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro que hay libertad para escuchar tu palabra. Declaro que hay libertad, Espíritu Santo de Dios, que no hay confusión, porque tu palabra no es confusión, Señor. Tú no eres Dios de confusión. Tú eres Dios de verdad, Señor. Y así lo creemos, Señor amado. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Estamos en el devocional bajo el título Oigo Voces, haciéndonos referencia, y estamos haciendo referencia de las muchas voces que escuchamos a diario, cómo nosotros podemos interpretar las situaciones, porque las situaciones muchas veces también se pueden traducir en esas voces, voces de desaliento, voces de desánimo, voces de muerte, voces de destrucción, voces de pobreza. Y quisimos basarnos y basar esta enseñanza en la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, cuando habla acerca de David. Y ya hemos visto dos voces. La primera voz, y es la que escuchó David a través de su hermano mayor, y fue la voz del rechazo. Cuando David llega, estaba el ejército enfrentándose contra Goliat, y fue cuando su hermano mayor le habla y lo rechaza. Le recuerda que él solamente es un pastor de ovejas y que él no tiene la capacidad. La primera voz que escuchó David fue la del rechazo. La segunda voz fue la del rey Saúl, y fue la de la comparación. ¿Recuerdan cuando Saúl quiso colocar la armadura sobre David para que él fuera y peleara? Y nosotros dijimos que cada uno de nosotros, Dios nos ha equipado con lo necesario para poder salir en victoria. Que Dios te ha entregado tu propia onda y tus 5 piedras para poder ir y enfrentar esos gigantes. Y hoy vamos a ver la tercera voz. Está en el primer libro de Samuel, capítulo 17, del versículo 42 al versículo 44. Y mira lo que dice la bendita palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 17, del 42 al 44. Dice la palabra del Señor: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio,
y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Amén. La tercera voz se escucha a través de este filisteo llamado Goliat, y es la voz de la intimidación. Es la voz de la intimidación. David finalmente toma 5 piedras, toma su honda, pero toma algo más, porque mira lo que dice la escritura en el versículo 43. Y dijo el filisteo a David: ¿soy perro ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Entonces, ¿qué era lo que llevaba también David? No solamente una honda, no solamente 5 piedras. ¿Por qué el gigante dice: ¿por qué vienes a mí con palos? ¿Cuál era la función, cuál era la labor de David? Era ser pastor de ovejas. ¿Y qué era lo que él llevaba en su mano entonces? El cayado. El cayado. Él no había perdido, él no había abandonado su labor de ser pastor de ovejas. Él llevaba su cayado, él llevaba su vara. Y él entonces llevaba su zurrón, llevaba las 5 piedras, llevaba la honda y llevaba esta vara para enfrentar al gigante. David ya había recibido el rechazo de su hermano, había recibido la comparación del rey y ahora tenía que enfrentarse al gigante. Pero el gigante lo ve joven. El gigante le da, y dice la escritura que como David era bajo, entonces el gigante lo ve mucho más bajo, lo ve pequeño, lo ve débil. Pero la Biblia dice también que lo tuvo en poco. Lo tuvo en poco. Y estamos hablando que esta es la voz de la intimidación. Y el gigante comenzó a intimidarlo. Era algo que el gigante hacía constantemente con el pueblo de Israel. Y dice la palabra que lo hacía en la mañana, y lo hacía en la tarde, lo hacía en la noche. Y le había dado resultado al gigante para con el pueblo. Porque el pueblo, todo el pueblo se intimidaba, se atemorizaba, se escondía. Y el gigante quiso usar la misma estrategia con David. Quiso tener la misma estrategia, porque esa estrategia contra el ejército de Israel le había dado resultado. Dice la palabra que por 40 días y por 40 noches el gigante desafió e intimidó a Israel. ¿Y qué era lo que hacía el ejército? El ejército se escondía de temor, tenía temor. Escucha muy bien esto lo que vamos a hablar en esta mañana. Entonces el gigante iba, intimidaba y el pueblo tenía temor. El enemigo sabe que si logra intimidarte, va a lograr paralizarte. Te lo repito, el enemigo sabe que si logra intimidarte, logra paralizarte. ¿Acaso el ejército de Israel no tenía el armamento necesario para derribar al gigante? ¿No era más numeroso el ejército para que se hubiera podido enfrentar contra un solo gigante? Porque le tenían temor a ese gigante. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el gigante? Los atemorizó, los intimidó y logró que el pueblo de Israel, que el ejército de Israel se paralizara, se atemorizara y se escondiera. Cuando el enemigo logra intimidarte, va a lograr paralizarte. Y nosotros necesitamos entender que no podemos dejar que el enemigo tome ventaja, que el enemigo nos gane terreno a través de la intimidación y a través del temor. Y escucha bien esto, el gigante quiere usar la misma táctica con David y también quiere usar la misma táctica contigo. Lo mismo que hizo con el pueblo de Israel, lo quiso hacer con David, y hoy ese gigante lo quiere hacer contigo y conmigo, con nosotros. El intimidarnos, él quiere lograr que nosotros nos convenzamos que no vamos a poder lograrlo. Y cuando hay temor, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos paralizamos. El temor logra paralizarnos. Que la intimidación, lo que hace la intimidación es hacer que caminemos con un espíritu apocado. Y el espíritu apocado es donde todo el mundo decide, pero uno no. Ese es el resultado de permitir que venga intimidación a nuestra vida. Y la intimidación se ve reflejada de muchas formas. ¿Sí? En este caso fue una voz, una palabra que fue lanzada contra David. Y a veces pasa eso en nuestras vidas. ¿Cuántas palabras han lanzado? Usted no puede, usted no va a ser capaz, usted es un don nadie, usted no va a salir adelante. Esas son palabras de intimidación, donde otros dicen,
En el trabajo pasa y pasa mucho con los jefes. Los jefes tratan de intimidar, ¿sí? Para mantener una persona subyugada, ¿verdad? Entonces lo voy a dejar sin trabajo, le voy a quitar, le voy a hacer. Y desafortunadamente el resultado siempre va a ser un espíritu apocado. Y Dios no nos quiere con un espíritu apocado. ¿Por qué? Porque Dios nos necesita valientes. Si David hubiera dado lugar a esas palabras, David no hubiera podido vencer a ese gigante. David no hubiera podido vencer a ese Goliat. No permitas que las palabras de intimidación te logren amilanar, te logren hacer retroceder, te logren hacer que fracases. En el ministerio también pasa muchas veces, vienen voces y sí que se escuchan voces en un ministerio: usted va a fracasar, usted no va a salir adelante, esto le va a quedar grande, usted no sabe en lo que se metió. No, si el Señor te llamó, fiel es el Señor para sacarte al otro lado. Dios no se equivoca. Recordemos lo que el pastor nos hablaba el domingo acerca del sacerdote que le dijo al apóstol Pedro: si esto es de Dios, permanece. Y si no, pues sencillamente va a dejar de ser. Y lo mismo es para nosotros. Si tu llamado lo hizo el Señor, tú vas a permanecer. Amén. Vamos a pasar por momentos fuertes y difíciles, porque pasa. Eso hace parte del ministerio. Pero siempre el Señor va a estar ahí para sacarnos adelante. Amén. Ahora, tal vez la Biblia no lo diga explícitamente, pero el texto y el contexto nos ayudan a entender algo. Y es que el gigante, Goliat, no le había ganado al ejército de Israel. La palabra no dice explícitamente que Goliat había matado muchos soldados israelitas, como para que ellos tuvieran temor. Nunca venció a un israelita, nunca derrotó a un israelita. Fueron las voces. Fueron las voces. Y yo te quiero recordar algo. El diablo no le ha ganado a nadie. El diablo no le ha ganado a ningún hijo de Dios. El diablo no le ha ganado a ninguno. Y qué tremendo, pastor, porque no habían ido a la batalla. O sea, no había habido una guerra, no había habido un campo de batalla donde hubiese dicho lo que nos está compartiendo el pastor: hubieran caído miles. No había, ni siquiera habían salido al campo. Y ya el pueblo de Israel se sentía totalmente derrotado, se sentía apocado, se sentía amilanado por escuchar unas palabras. Entonces el diablo no le ha ganado a ninguno, a ningún hijo de Dios. El diablo está derrotado, ha sido vencido y es pisoteado en el nombre de Jesús de Nazaret. Es más, yo te quiero recordar algo, y es que yo sí sé quién ha ganado, y Jesús ha ganado en la cruz del Calvario. Jesús ha vencido al enemigo, Él ha derrotado la muerte, Él ha vencido la tumba. Jesús es el vencedor. Estamos peleando una batalla donde ya sabemos quién es el ganador. Pero si tú prestas oídos a las intimidaciones y el enemigo logra intimidarte, eso puede paralizarte. Dice la Biblia: confiad porque yo he vencido. Cristo ya ganó la batalla por nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en esa victoria que Cristo ya ganó por nosotros. Amén. Entonces el vencedor es Él, y nosotros necesitamos es no escuchar esas voces de intimidación. Goliat no le había ganado a nadie, sin embargo tenía a todo Israel escondido en cuevas. Goliat no le había ganado a ninguno de ellos, mas sin embargo tenía a todo el pueblo de Israel atemorizado, detrás de piedras, llenos de temores, acobardados. ¿Cuántos o cuántas personas, cuántos hombres, cuántas mujeres no están atemorizados, intimidados, y ahora están detrás de una piedra? Están escondidos, porque dice la palabra que se escondían en cuevas. Se escondían en cuevas por causa del temor. Y lo estamos viendo en estos tiempos, como las palabras, como ese gigante del COVID logró atemorizar, logró desanimar, logró desalentar. Y lo que nos está compartiendo el pastor: ellos se encerraban, ellos se escondían en cuevas. Pues nosotros no tenemos cuevas, ¿verdad? Pero es como si estuviésemos en cuevas, porque mucha gente no sale de temor a que se pueda contagiar. Mucha gente llegó al extremo de no permitir que nadie le visite, que nadie llegue a su casa, y es porque vinieron palabras de intimidación. Conocemos muchas personas que están así, están intimidadas, y si algún miembro de su familia sale y regresa a casa, le hacen hacer de todo
porque tienen temor a un contagio, ¿verdad? Que debemos de tener cuidado con lo que está sucediendo en este tiempo, claro que sí, pero no podemos permitir que ese gigante del COVID nos atemorice, que ese gigante del COVID nos logre amilanar, nos logre poner con un espíritu apocado. No podemos permitir eso, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra del Señor. Ahora, yo creo sobre tu vida que este 2021 tú no te vas a esconder. No te vas a esconder en una cueva. Este 2021 tú no vas a retroceder. Este 2021 no vas a bajar los brazos. En este 2021 tú vas a conquistar cada promesa, cada palabra que Dios tiene para tu vida. Porque no le vas a hacer caso al enemigo, a la voz del enemigo, sino que le vas a creer a cada promesa que viene de parte de Dios. Ahora quiero que veamos algo interesante. Cuando el hermano mayor le habló a David, David le respondió. Cuando el rey Saúl le habló a David, David le respondió. Y cuando el gigante le habló a David, David le respondió. Esto es bien importante, familia. ¿Sabes por qué? Esto no lo podemos pasar por alto. Cuando Goliat le habló al pueblo, el pueblo se quedó callado. El pueblo se atemorizó y se escondió, no le dijo nada a Goliat. Muchas veces el problema de la iglesia, muchas veces el problema de los hijos de Dios, es que cuando el enemigo nos habla, nosotros nos quedamos mudos, nos quedamos callados. Tenemos todo el poder de Dios, tenemos toda la autoridad de parte de Dios, tenemos la unción de Dios, tenemos el respaldo de Dios, la bendita palabra de Dios. Dios nos ha dado autoridad sobre demonios. Dios nos ha dado autoridad sobre serpientes y sobre escorpiones, pero muchas veces no podemos actuar, no podemos hacer que el enemigo retroceda porque actuamos como el pueblo de Israel. Nos quedamos callados, nos dejamos intimidar y permitimos que venga el temor. Cuando el gigante le habló a David, David respondió con la palabra de Dios y con las promesas de Dios. Amén. ¿Recuerdas que algo similar pasó con Jesús cuando el diablo le habló en el desierto? Cuando le habló, Jesús le respondió. ¿Pero cómo le respondió? Le respondió con la palabra de Dios y con las promesas de Dios. Esa fue la herramienta, el arma. Le respondió con la palabra de Dios y con las promesas de Dios. Hay momentos que decimos, no, yo mejor no digo nada, yo mejor me callo. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel, se quedó callado. Y esas palabras que fueron puestas en contra de ellos, esas palabras les logró alcanzar. ¿Por qué? Porque no colocaron el escudo de la fe. El escudo de la fe, recordemos que es la palabra de Dios. Esta es la mejor arma que Dios nos ha dado de defensa. ¿Cómo nos podemos defender de los dardos del enemigo? Con la palabra de Dios. Porque aquí David no dijo, pues venga, que es que yo maté un león, yo maté un oso, yo cuido ovejas. No, dijo, David le dijo a él, dijo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas 45. yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él le dijo quién era su respaldo. Él le recordó al gigante quién era su autoridad. Le dice, yo no vengo en mis fuerzas, yo no vengo en mis capacidades, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y le dice, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Cuáles son tus respuestas? Si las tienes. Si no, porque así como te puedes quedar callado, también puedes responder con tus palabras, en tu nombre. Y aquí David logró conquistar esta batalla porque él puso al Señor por su escudo, él puso al Señor por delante. ¿Tú a quién pones por delante? Ahora, mira lo que hizo David con su hermano mayor. Dice que lo ignoró esas palabras. Pero aquí le está hablando el mismo gigante, representación del diablo, de Satanás, de nuestro enemigo. Y David no se queda callado. Pero él no responde de lo que tal vez había en su corazón, de su emoción. Sino que él responde a través de la palabra y a través de la promesa. Mira lo que dice el versículo 46. Dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la Amén. batalla, y él los entregará
en nuestras manos. Él los entregará en nuestras manos. Y esto sí que es interesante. Y dice que la batalla no era de David. Dice, y no es con espada, no es con lanzas, que era lo que ellos tenían, Amén. sino es con el poder de Dios. El pueblo de Israel se la pasaba escuchando al gigante y no respondía al gigante. Y muchas veces nosotros pasamos demasiado tiempo escuchando al problema en lugar de hablarle al problema. Pasamos mucho tiempo escuchando al gigante en lugar de hablarle al gigante. Nos la pasamos mucho tiempo escuchando la enfermedad en lugar de hablarle a la enfermedad, a la circunstancia. Nos la pasamos escuchando la circunstancia en lugar de hablarle a la circunstancia. El Señor Jesús que dijo, háblale a la montaña y la montaña se moverá. El Señor no dijo, pásate todo el tiempo hablando de la montaña. O quejándote de la montaña. O quejándote de la montaña. El Señor dijo, háblale a la montaña. El Señor no dijo, quéjate de la montaña, háblale a todo el mundo de la montaña. Lamentate de la montaña. Y nosotros nos la pasamos hablando más de la enfermedad que hablándole a la enfermedad. Y le hablamos a todo el mundo de la enfermedad y lo que nos aqueja y del dolor. Pero ¿cuánto tiempo nosotros le hemos hablado a la enfermedad? Y tenemos que hablarle a la enfermedad. Y no solamente en el caso de lo que nos está compartiendo el pastor, de la enfermedad, de toda situación que nosotros vivimos. A veces son situaciones con hijos, a veces son situaciones con esposos, a veces son situaciones que no hay trabajo, entonces no la pasamos más lamentándonos porque no tenemos, porque no hay trabajo, porque no hay aquí, porque no hay allá. Y dejamos de creer por una puerta abierta, dejamos de creer porque Dios es suficiente para sustentarnos, para levantarnos, para ayudarnos. En lugar de estar lamentándonos, es declarar la palabra de vida, declarar sus promesas. Eso fue lo que David hizo con el gigante. Ahora, David no se puso a hablar con el gigante. David no se puso a chatear con el gigante. Lo que hizo David fue hablarle al gigante. Le habló, y le habló palabra, y le habló promesa. Entonces, nosotros cuando yo te digo, háblale a la enfermedad, no es que hablas de tu enfermedad a una amiga. Que entonces se van a poner ustedes a hablar con la enfermedad. No. Entonces debemos hablarle a nuestras circunstancias. Tenemos que usar la palabra para hablarle a las circunstancias. Tenemos que usar la palabra para hablarle a nuestros problemas, para hablarle a nuestra enfermedad. Debemos hablarles la palabra de Dios porque en ella hay autoridad y sobre tu vida está el Espíritu Santo de Dios. Y que uno ve como, eso a mí me llama mucho la atención. De hecho me impacta mucho como personas con enfermedades les ponen nombre a la enfermedad. Sí. Mi amiga, mi compañera, y le ponen un nombre. Y no, yo esta mañana me levanté y yo le hablé a la enfermedad. No, Dios no nos mandó a ponerle nombres a las enfermedades. Sí. Dios no nos mandó a tener amistad, a tener lazos con la enfermedad, porque la Biblia dice que uno de los propósitos de Jesús de haber ido a la cruz del Calvario era para que nosotros fuésemos sanos. Amén. A través de la sangre del Cordero, a través del sacrificio de la cruz nosotros recibimos una sanidad. Entonces no tenemos por qué hacer de la enfermedad nuestra amiga y mucho menos nuestra consejera. Lo que nos está diciendo el pastor, el hablarle a la enfermedad. Dios no nos llamó a tener amistad con la enfermedad. Dios nos llamó a reprenderla, a no aceptarla y a echarla fuera de nuestra vida. Ahora, para cada mentira del diablo hay una verdad de parte de Dios. Sí, amén. Para cada mentira del diablo hay una verdad de parte de Dios. No se te olvide, y hay una promesa. No se te olvide esto, que hoy quede eso en tu corazón. Para cada mentira del diablo hay una verdad de parte de Dios y una promesa de parte de Dios. Te voy a colocar un ejemplo. Tú estás enfermo. Eso es lo que te dice la mentira del diablo y tú estás enfermo y te vas a morir. Para esa mentira del diablo hay una verdad de parte de Dios. Y la verdad de parte de Dios, ¿qué es lo que te ha dicho el Señor? ¿Acaso Él no llevó todas nuestras enfermedades, dice la palabra, a la cruz del Calvario? Lo dice la Escritura. ¿Y cuál es la promesa? De que tú tendrás vida y vida en abundancia. Que no partirás de esta tierra hasta cumplir el propósito con el cual fuiste traído. Entonces hay palabra y hay promesa para cada mentira del diablo. Entonces no hables más del problema que de la palabra que está por encima del problema. No hables más de la enfermedad que de la palabra que tiene autoridad sobre esa enfermedad. Entonces, no nos dejemos intimidar. Amén. Igual la Biblia dice que en la medida que nosotros aprendemos de la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios es medicina. Amén. A nuestros huesos.
Cuando tú lees la palabra de Dios a través de la lectura, tú recibes sanidad. Es medicina a tus huesos, es medicina para tu alma, es medicina para tus emociones. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Nos sana desde todo punto de vista, sana nuestra mente, sana nuestros pensamientos, sana nuestra alma, nuestras emociones, sana nuestro cuerpo. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Amén. Entonces, amada familia, esta es la tercera voz. La tercera voz es la voz de la intimidación. Entonces, para la intimidación hay una palabra. Hay una palabra, la palabra de verdad de parte de Dios y una promesa. Amén. Amén. Entonces, no te quedes callado ante la situación. No te quedes callado. No te quedes callado. Y cuando yo te digo no te quedes callado, no es que te levantes a pelear en ira con tu esposo, tu esposa, tus hijos, porque la lucha no es contra carne y sangre. Cuando yo te digo no te quedes callado, es cuando venga una mentira, cuando venga esos pensamientos de derrota, pensamientos de muerte, pensamientos de enfermedad, esas oleadas de desánimo, de desaliento, de depresión. Hermano, hermana querida, levántate, sacúdete, sacúdete. Y entonces, no, mentiroso el diablo, porque para esta mentira que está viniendo a mi mente y a mi corazón, hay una palabra de verdad y hay una promesa. Y Señor, tú me has dado promesa cuando vengan esos pensamientos de que tus hijos no van a conocer del Señor porque están en rebeldía y porque se van a perder. Mentiroso el diablo, no acepto ese pensamiento, no acepto esa mentira, porque el Señor ha hablado de que si yo he conocido y si yo soy testimonio, mis hijos también lo serán en el nombre de Jesús y llegarán al conocimiento de la palabra. Cuando un dictamen médico, ¿qué es lo que te ha dicho? Que ya no hay esperanza, que hay muchas cosas que están contrarias. Mentiroso el diablo, porque el Señor es mi sanador. De Él viene la medicina, de Él viene la cura, dice la palabra, y yo lo creo, Señor, y yo creo en lo que tú me has hablado. Entonces, hermano, no aceptes esa palabra de mentira. Para cada mentira del diablo hay una verdad de parte de Dios y una promesa. Él abre camino donde no lo hay. Amén. Entonces, ¿qué voz estás escuchando y a cuál estás creyendo? Porque eso es como los dibujos animados de Tom y Jerry. Yo me acuerdo que el gatico tenía aquí a un angelito y aquí a un diablo. Y entonces juntos le hablaban al tiempo y a ver a cuál, qué era lo que hacía el gato, si hacía lo correcto o lo incorrecto. Pero hermano, ¿cuál voz estamos escuchando? Deja de escuchar la voz del gigante y háblale al gigante. Háblale al gigante, no le creas al gigante. Recuerda que el pueblo de Israel le creyó al gigante y se escondió, se intimidó, se atemorizó y se paralizó. David no le creyó al gigante. David no le creyó al gigante, sino que él le habló y dijo: yo vengo a ti en nombre del que todo lo puede, en aquel que es el príncipe de los ejércitos de Jehová, Jesucristo de Nazaret, porque la batalla no es mía, la batalla es de Él. Amén. Amén. Entonces levántate hoy, no creas en la voz de la intimidación. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor. Porque a través de ella nos edificamos, nos fortalecemos, nos animamos, Señor. A través de ella aprendemos, Señor, a caminar en fe, Señor, a revestirnos de una autoridad que tú ya nos entregaste, que tú ya nos diste, Señor, porque tu palabra dice que tú nos diste poder y autoridad, Señor. Poder y autoridad para declarar tu palabra, Señor, para ver las promesas cumplidas en nuestra vida, Señor. Padre, sabemos que hay tiempos y hay temporadas donde la vida no nos sonríe tanto, Señor, pero es allí donde son los momentos propicios, son las situaciones propicias, Señor, para declarar tu palabra, Señor, para poderle decir a la circunstancia que retrocede en el nombre de Jesús, porque tú estás con nosotros, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a ser valientes y a declarar tu palabra en el momento propicio, Señor. Habla a nuestro corazón, Señor, y que nuestra boca publique tu palabra, porque tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es lo que nos levanta, tu palabra es lo que nos renueva, tu palabra es la que nos sana, Señor, porque es tu palabra, porque es tu verdad, Señor. No caminamos bajo realidades, sino bajo verdades, Señor. Y nuestra verdad está en Cristo Jesús. Nuestra verdad está en ti, Padre de la gloria. Y si estamos contigo, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Lo dice tu palabra. Y yo creo que todos aquellos que están conectados en esta mañana son más que vencedores, porque tienen el depósito de la palabra establecido en su corazón. Y hoy declaramos, Padre,
que cada hermano, cada hermana, cada mujer, cada varón que nos esté observando en esta mañana, nos esté escuchando, son más que vencedores y salen en el nombre de Jesús de los ejércitos a enfrentar una vida, a enfrentar una circunstancia, Señor. Y declaramos que así como tú sacaste en victoria a David, tú sacarás a todos en victoria. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Amada familia, gracias por haber estado allí conectados. Espero que haya sido una palabra de bendición así como lo fue para nosotros, porque Dios habla y hoy podemos levantarnos y no creer en esas voces de intimidación. Amén. Vamos a caminar por la palabra como la pastora oraba, no por realidades, sino por verdades. Amén. La realidad, el gigante era mucho más alto, estaba mejor armado, pero David caminaba en una verdad y él caminó en una verdad, en la palabra de Dios, y venció a ese gigante. Amén. Si caminas en la palabra de verdad, si caminas en la verdad, vas a derribar a esos gigantes. Amén. Recordemos mañana, el día tenemos nuestro tiempo de servicio, mañana miércoles a las 6 de la tarde. Gracias, pastora. Día jueves el devocional, día viernes nuevamente nuestro tiempo de ayuno. Sábado a las 5 de la tarde, mujeres tienen una invitación, ¿verdad? No olvides, mujer de Dios, 5 de la tarde, nuestra primera reunión de este año. Las esperamos porque estamos deseosas y anhelosas de recibir y de impartir también la palabra del Señor. El día sábado. Y el día domingo, nuestros 3 servicios habituales, 7, 9 y 11 de la mañana. Amén. Amada familia, Dios les continúe bendiciendo, Dios les guarde, que pasen un excelente día. Bendiciones para todos.